Doctor Pedro Benito Pérez Pérez, tutor de la materia Epistemología del Conocimiento. La adquisición del conocimiento requiere una serie de etapas y pasos a lo largo del tiempo. Para ello, es necesaria la base teórica que mejora el proceso de comprensión del conocimiento. A través de la epistemología se explica dicho proceso, la cual deriva de dos vocablos griegos: episteme, que significa conocimiento, y logía, estudio o tratado. En la mayoría de los textos, la palabra epistemología es aquella ciencia o parte de la ciencia encargada de la teoría del conocimiento. Aristóteles la reconocía como la ciencia que pretende conocer las cosas en su esencia y en sus causas. Por lo tanto, la epistemología es la ciencia que estudia qué y cómo es el conocimiento científico. La epistemología fundamenta los conocimientos considerados verdaderos de los que solo son creencias, para obtener como producto el conocimiento científico. Mario Bunge es un filósofo argentino nacido en 1919. Es uno de los científicos más citados de la historia de la ciencia, doctor en física y matemáticas por la Universidad de La Plata. Estudió física nuclear en el Observatorio Astronómico de Córdoba y demostró su interés por la filosofía fundando la revista Minerva en 1944. Es miembro de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia y tiene 5 doctorados honoris causa. En 1982 fue galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de Humanidades. Bunge describe a la ciencia formal como aquella que procede de entidades psíquicas, de ideales, la lógica y demás conocimientos empíricos y abstractos. Para Bunge, el conocimiento científico es fáctico, ya que éste se centra en describir los hechos tal y como son. Éste trasciende de hechos, los descarta, produce nuevos y los explica. Su característica analítica aborda problemas uno a uno, que desfragmenta en elementos con el fin de describir sus mecanismos. Cada descubrimiento permite ser aplicado para la adaptación del mundo que nos rodea, tal y como lo expresa el autor, e enseñorearse de él para hacerlo más confortable. En conclusión, la ciencia es por tanto analítica, especializada, metódica, sistemática, general, legal, explicativa, predictiva, verificable, abierta, clara y precisa, pero sobre todo útil. Karl Popper nace en Viena en 1902 y muere en Londres en 1994. Utiliza el método denominado racionalismo crítico. En su libro menciona que la mayoría de los enunciados científicos son verificables empíricamente. El falsacionista Karl Popper considera que la ciencia es un conjunto de hipótesis que se proponen a modo de ensayo con el propósito de describir o explicar de manera precisa el comportamiento de algún aspecto de la naturaleza. Sin embargo, no todas las hipótesis lo consiguen. Hay una condición fundamental que cualquier hipótesis o sistema de hipótesis debe cumplir con vistas a conseguir el estatus de teoría o ley científica. Si ha de formar parte de la ciencia, una hipótesis ha de ser falseable o refutable. En cuanto al método científico, Popper confía en la razón, pues él dicta los hechos son el criterio último de la razón. Por lo tanto, rechaza el método inductivo y sus criterios de verificación, y además propone el método hipotético deductivo y el criterio de demarcación, es decir, un método científico por conjeturas. Imre Lakatos es un filósofo húngaro nacido en 1922 y muerto en 1974. Se opuso activamente al nazismo y participó en el movimiento comunista húngaro,
por lo que fue detenido en 1950 y encarcelado durante 3 años. En 1956 se exilió a Viena y posteriormente a Inglaterra. Se doctoró en Cambridge y fue profesor de la Escuela de Economía de Londres desde 1960 hasta su muerte. Lakatos se ocupó particularmente de temas relacionados con la epistemología y la filosofía de la ciencia. Se formó en la doctrina de Popper, aunque la amplió y modificó hasta alterarla casi por completo en algunos puntos. Asumió la teoría de Kuhn como punto de partida para una nueva fundamentación de la filosofía de la ciencia. Sin embargo, se mostró en desacuerdo con el historicismo derivable de dicha teoría y, en general, con cualquiera de las que utilizaran criterios externos a la propia ciencia para explicar el desarrollo y crecimiento de ésta. La contribución más importante de Lakatos a la filosofía y a la historia de la ciencia es su teoría de los programas de investigación. Un programa de investigación se compone de una serie de reglas metodológicas, algunas de las cuales indican qué caminos hay que evitar, heurística negativa, y otras qué caminos hay que seguir, heurística positiva. Es decir, existe una marcada diferencia entre la historia externa y la historia interna de la ciencia. Esto no significa que no exista una historia. De hecho, el examen de este tiene marcada importancia, pero indica que es posible explicar dicha historia desde un punto de vista exclusivamente interno. Esto es, desde el punto de vista de la teoría de los programas de investigación, la cual es completada por la historia empírica. En conclusión, los programas de investigación científica son un conjunto de teorías relacionadas entre sí de tal forma que unas se derivan de otras. Todas comparten un núcleo duro que no puede ser falsado, y para lo cual está protegido por el cinturón protector, es decir, un conjunto de hipótesis auxiliares que si pueden ser falseadas, si se presentase alguna anomalía serían estas hipótesis auxiliares las que se eliminarían, modificarían o reemplazarían con el fin de que el núcleo quedara intacto. Thomas Samuel Kuhn nació en Cincinnati en 1922 y muere en Cambridge en 1996. Para Kuhn, la ciencia es elaborada en el seno de una comunidad científica y no individualmente. La comunidad sirve de base a los desarrollos científicos mediante la elaboración o asunción de un paradigma, del cual se derivan reglas que fijan las regularidades. El paradigma es un contexto de validez respecto al cual la investigación procede en forma similar a la solución de acertijos. Cuando un paradigma ha sido establecido por el colectivo de científicos al que sirve, los fundamentos del mismo nunca son puestos en duda. El paradigma es un contexto de validez respecto al cual la investigación procede en forma similar a la solución de acertijos. Cuando un paradigma ha sido establecido por el colectivo de científicos al que sirve, los fundamentos del mismo nunca son puestos en duda. El progreso científico consiste así en un proceso discontinuo que se lleva a cabo a través de revoluciones, y en el que la instauración de un nuevo conjunto de temas fundamentales que pone en crisis al precedente se produce a través de una interacción entre realidad social y estructura conceptual de la ciencia. Las explicaciones de este proceso es posible, según Kuhn, haciendo la distinción entre fases normales de la investigación, caracterizadas por la aceptación y aplicación de algunos paradigmas dominantes, y fases revolucionarias, en las que son estos mismos fundamentos teóricos los que se ponen en cuestión a causa de las anomalías que manifiestan. Kuhn sostiene además la existencia de una intensa compenetración entre la evolución científica y el ambiente sociopsicológico, así como la inexistencia de principios que no dependan de la precedente aceptación
de una particular estructura paradigmática. El pensamiento de Thomas Kuhn queda plasmado fundamentalmente en la obra titulada La estructura de las revoluciones científicas, publicado en 1962. Paul Feyerabend nació en Viena en 1924 y muere en Suiza en 1994. Participó en la Segunda Guerra Mundial a favor del régimen nazista. Obtuvo una beca para investigar en Londres bajo la supervisión de Popper. Trabajó durante muchos años como profesor en Berkeley, donde fue compañero de Kuhn, y en 1967 conoce a Lakatos. El anarquismo epistemológico es una crítica al racionalismo predominante hasta ese momento en la filosofía de la ciencia. Feyerabend considera que la ciencia no posee un método propio, niega la existencia de un método científico, una idea un tanto ortodoxa, tomando en cuenta que la ciencia suele ser definida precisamente a partir del concepto del método de la ciencia. Feyerabend afirma que la ciencia no tiene ningún método adecuado, un método propio. Esto nos hace pensar y considerar que los científicos saben hacer su trabajo porque tienen conocimientos científicos, pero no porque utilicen un método considerado como el método científico. Por lo tanto, si la ciencia no tiene un método que diferencie la ciencia de lo que no lo es, entonces tampoco podemos afirmar que la ciencia sea un conocimiento superior a las disciplinas no científicas. Doctor Pedro Benito Pérez Pérez, tutor de la materia Epistemología del Conocimiento. Agradezco el tiempo y los conocimientos que ha compartido con su servidor. Muchas gracias.